Audiencia pública de fecha 5 de diciembre de 2025. Expediente de elecciones generales número 12.396. Apelación presentada por Carlos Valentín Requena Contreras, gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, contra la resolución 110-2025 del Jurado Electoral Especial de Lima Este 2, que desaprobó la difusión de la publicidad estatal presentada mediante el formato de reporte posterior de publicidad estatal de la campaña Mi Pescadería, Tu Pescado del Día. La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho no ha registrado abogado para la vista. Muchas gracias, señor Trujillo. La causa queda al voto. Prosigamos. Número 2, expediente de proceso electoral número 10.031-2026. Apelación presentada por Wilmer Saavedra Gómez, alcalde provisional de la Municipalidad Distrital de Irasola, contra la resolución 138-2025 del Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo, que sancionó a la municipalidad recurrente por infracción del reglamento de propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad del periodo electoral. Por el señor Wilmer Saavedra Gómez, alcalde de dicha municipalidad de Irasola, participe el abogado José Luis Riviera Aquino. De acuerdo, señor doctor Rivier. 3 minutos para su informe. Lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros del Servicio Tribunal Electoral. Señores magistrados, denunciamos dos agravios. El primero es la infracción al principio de congruencia entre la imputación de cargos y la sanción impuesta. La resolución que apertura proceso sancionador nos indica que la infracción se encuentra prevista en el literal E del artículo 20, que literalmente cito, no presentar el reporte posterior de la publicidad estatal dentro del plazo de 7 días hábiles contados a partir del día siguiente del inicio de la discusión por medios distintos a la radio. Sin embargo, cuando el jurado electoral sanciona a la Municipalidad Distrital de Irasola, le impone multa, que en este caso es 30 UITs, que representa 160.000, casi el 50% del fondo común. Ya cito la norma que impone, es la igual, el artículo 20, sin embargo indica, constituye infracción de publicidad estatal, información que las entidades públicas difunden con fondos y recursos públicos destinada a divulgar la programación al inicio o a la consecuencia de sus actividades, obras y políticas públicas. En tal sentido, nosotros acá denunciamos esta infracción. El segundo agravio, señores jueces, del Tribunal Electoral, constituye pues la infracción al principio de licitud y taxatividad. ¿Por qué razón? El informe de fiscalización, en este caso del Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo, establece que supuestamente nos encontramos en la infracción prevista en el literal E del artículo 20 de la norma del Jurado Electoral Especial, en efecto que es no reportar dentro de los 7 días hábiles. Sin embargo, ¿y por qué indicamos que no existe cumplimiento de la taxatividad, que es lo que prevé la norma? Es que en ninguno de los dos informes de fiscalización se establece algún documento, alguna fecha cierta por cierto, valga la redundancia, en la que se haya cometido la infracción, es decir, que dentro de los 7 días hábiles de haber iniciado esta publicidad estatal, pues nosotros no hayamos reportado en este caso ante la entidad la autorización para la publicidad respectiva. En tal sentido, nosotros también, y para eso acompañamos la resolución de alcaldía que apruebe el expediente de la referida obra de fecha 11 de junio del año 2025, es decir, a partir de esta fecha eventualmente se habría efectuado la publicidad estatal. En tal sentido, nosotros sí denunciamos el incumplimiento de este tipo del principio de taxatividad, en virtud de que la ley es dura, pero es la ley y tiene que cumplirse. Por esa razón es que nosotros solicitamos que se declare fundado nuestro recurso de impugnación. En serio, por nuestra parte. Gracias, doctor Rivier. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Señor Trujillo, continuemos. Buenos días, doctor. Muchas gracias, señor. Gracias. Número 3, expediente de elecciones generales número 10.950. Apelación presentada por Roy Saldaña Reyes, alcalde de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, contra la resolución número 8-2025 del Jurado Electoral Especial de Alto Amazonas, que determinó infracción por el recurrente del Reglamento de Propaganda Electoral, publicidad estatal y neutralidad del periodo electoral en el marco de las elecciones generales 2026. El alcalde de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo. La causa queda al voto. Continuemos. Número 4, expediente de elecciones generales 11.844. Apelación presentada por Juan Luis Chombo Heredia, gobernador regional de Pasco, contra la resolución número 228-2025 del Jurado Electoral Especial de Pasco, que sancionó con amonestación y multa al recurrente por infracción del reglamento de propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad del periodo electoral en el marco de las elecciones generales 2026. El señor Luis Chombo Heredia
Acreditó al abogado Handy Cruz Caramillo, quien no se ha comunicado. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Continuemos. Número 5, expediente de proceso electoral 11.956. Apelación presentada por Juan Luis Chombo Heredia, gobernador regional de Pasco, contra la resolución 231-2025 del Jurado Electoral Especial de Pasco, que sancionó con amonestación y multa al recurrente por infracción del reglamento de propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral. El abogado del señor Juan Luis Chombo Heredia no se ha registrado. Muchas gracias, señor Trujillo. La causa queda al voto. Continuemos. Número 6, expediente de elecciones generales número 10.166. Apelación presentada por Orlando Rocco Orihuela, alcalde de la Municipalidad Distrital de Ñahuimpuquio, contra la resolución 237-2025 del Jurado Electoral Especial de Huancavelica, que sancionó al recurrente por infracción del reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral. El señor Orlando Rocco Orihuela no ha registrado abogado para la vista. Para el señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 7, expediente de elecciones generales 12.446. Apelación presentada por Fernando Miguel Rospigliosi Capurro, primer vicepresidente encargado de la presidencia del Congreso de la República, contra la resolución número 133-2025 del Jurado Electoral Especial de Pacasmayo, que determinó que el recurrente había incurrido en responsabilidad funcional por no cautelar el uso adecuado de los bienes del Congreso, infringiéndose el reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral. Por el señor Fernando Miguel Rospigliosi Capurro participa el abogado Ernesto Blume Fortini. Buenos días, doctor Blume. Buenos 3 minutos para su informe. Lo escuchamos. Gracias, señor presidente, señores miembros de este ilustre Jurado Nacional de Elecciones. En representación del señor Fernando Rospigliosi, muy respetuosamente, solicito a ustedes revocar la resolución que viene en apelación por lo siguiente. El Tribunal Constitucional, en el expediente 1553-2023 Amparo, ha dejado claramente establecido que los titulares de las entidades públicas no tienen responsabilidad por los actos que haga el personal subalterno. Inclusive en la sentencia dictada al efecto, en realidad se les juzgaría, dice, con base a un estándar divino inalcanzable, se requeriría que sean omnipotentes, omnipresentes y omniscientes. Nadie se salvaría porque esto implicaría partir de la sospecha. Es decir, el tribunal dice no se puede responsabilizar al titular de una entidad pública por todos los hechos que se producen al interior de la entidad por el personal subalterno. Y en este caso se trata de el uso de una cámara del Congreso en una actividad ajena al Congreso, realizada por un trabajador que ha sido ya sacado del Congreso. Y respecto a lo cual el señor presidente del Congreso no tiene ninguna responsabilidad. Por lo tanto, no puede imputársele una infracción, sobre todo porque cuando el artículo pertinente del reglamento de propaganda electoral señala cuál es la causal que provoca la violación del deber de neutralidad, señala practicar actos que favorezcan o perjudican a determinada organización o candidato, es decir, a hechos positivos efectuados por el agente infractor. Y en este caso, de acuerdo a la resolución, se estaría atribuyendo responsabilidad por una omisión, es decir, por un dejar de hacer, por un dejar de controlar. Y en todo caso, si eso fuera cierto, la responsabilidad del control del manejo de los bienes del Congreso de la República está a cargo del oficial mayor de acuerdo a la reglamentación interna del Congreso. Y por lo tanto, en este caso, al presidente encargado de la presidencia del Congreso de la República no le alcanza ninguna responsabilidad. No es responsable, él no ha participado ni directa ni directamente en los hechos cuestionados y el responsable renunció. No se cumple en consecuencia un requisito básico que es el de la tipicidad para atribuir infracción y por lo tanto para sancionar. Por estas consideraciones y por las que aparecen en el recurso de apelación, solicitamos muy respetuosamente la revocatoria de la resolución apelada dictada por el Jurado Especial de
Muchas gracias, doctor Blume. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Doctor Blume, una pregunta. El, este paso, el recurrente, ¿hizo algún acto respecto de la situación antes indicada, materia del caso presente? ¿Alguna actuación que haya realizado que nos pueda indicar? Es su audio, por favor, reactívenlo. Doctor Blume, no lo escuchamos, tienes que reactivar su audio, ya sea... Ya, señor, ahora sí me escuchan. Ahora sí lo escucho. Señor presidente, ¿podría repetirme la pregunta, por favor? Porque La hubo cierta pregunta es que interferencia. si frente a la situación en materia de autos, el recurrente hizo alguna acción en torno al caso en concreto. Bueno, tan pronto tomó conocimiento y tomó conocimiento en forma directa a través de la resolución que le aplicó la sanción, dispuso que se adoptaran las medidas respectivas y los funcionarios jerárquicamente encargados han dispuesto lo pertinente e inclusive el empleado que incurrió en la falta señaló que se confundió de cámara, que él tenía una cámara idéntica a la del Congreso entre sus bienes y al retirarse no se llevó la cámara suya, sino la otra cámara por confusión, pero el hecho ha sido cuestionado y por lo tanto se le exigió su renuncia y renunció. Perfecto, doctor Blume. Muchas gracias. La causa queda al voto. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Número 8. Expediente de elecciones generales 11.767. Apelación presentada por Luis Paul Condori Sotomayor, alcalde de la Municipalidad Distrital de Ocoyo, contra la resolución 361-2025 del Jurado Electoral Especial de Huancavelica, que sancionó con amonestación y multa al recurrente por infracción del reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral. El señor Luis Paul Condori Sotomayor, alcalde de la Municipalidad Distrital de Ocoyo, no ha registrado abogado para la vista. Muchas gracias, señor Trujillo. La causa queda al voto. Continuemos. Número 9, expediente de elecciones generales 9491. Apelación presentada por Vicente Martín Sotelo Montenegro, personero legal titular del Partido Político Renovación Popular, contra la resolución 498-2025 que determinó infracción de propaganda política indebida contra dicha organización política en el marco de las elecciones generales 2026. Por el Partido Político Renovación Popular participa el abogado César Augusto Gamero Aguirre. Buenos días, doctor Gamero. Adelante, lo escuchamos por 3 minutos. Doctor Gamero. Sí, buenos días. Disculpe, tuve un pequeño problema con un pequeño percance con mi audio. Bien, señor, muchas gracias. Señor magistrado, nosotros estamos solicitando que se revoque la resolución número 498-2025-JE del 14 de octubre del 2025, y en la medida que impone una sanción, perdón, en la medida de que dispone que se habría cometido una infracción tipificada en el artículo 7 respecto de que la organización política habría pues resultado beneficiaria, ¿no? Eso es lo que señala la propia resolución, que habría resultado beneficiaria con un acto de un tercero, ¿no? De una persona que habría presentado una propaganda electoral, ¿no? Vulnerando en ese sentido el artículo 7 de la norma antes citada. Por nuestro lado, señor magistrado, hemos apelado solicitando que se revoque esta se declare fundada nuestra apelación, en la medida de que nuestra apelación se sostiene en que en esta resolución estaría infringiendo lo que es el principio de la responsabilidad subjetiva. La resolución que se impugna transgrede este principio de la prohibición de la sanción por responsabilidad objetiva únicamente se establece de que la organización política habría resultado beneficiada de evitar el contrato a través del cual hubo una parte hoy
la norma, la resolución única a un beneficio, ¿no? Sin establecer cuál ha sido la intención voluntaria o no voluntaria por parte de la organización política. Es decir, el reglamento, si bien es cierto, el reglamento de propaganda prohíbe esto, no. Doctor Gamero, su conexión está muy débil. ¿Puede cerrar su cámara para escucharlo mejor? La había considerado. Bien, ahora sí. Ahora, nosotros, responsabilidad a la organización política, resulta indispensable acreditar, ¿no?, de manera fehaciente su participación directa o indirecta. Y en el procedimiento o en la investigación no se ha acreditado de ninguna manera esta participación. Bien, eh, consideramos importante citar el artículo 42 de la ley 28.094, Ley de Organizaciones Políticas, en la medida de que en el artículo 42, literal A, establece que no se puede presumir la responsabilidad de las organizaciones políticas por infracción a las normas sobre propaganda electoral, ¿no?, a menos de que se pruebe de manera fehaciente su participación directa o indirecta. Muchas gracias, doctor Gamero. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Buenos días, doctor. Adelante, señor Trujillo. Número 10, expediente de elecciones generales 12.467. Apelación presentada por Emerson Nolasco Delgado contra la resolución 406/2025 del Jurado Electoral Especial de Huancavelica, que determinó que el recurrente, en su calidad de gerente de la Municipalidad Provincial de Tayacaja, incurrió en infracción del reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral. Por el señor Emerson Nolasco Delgado, gerente de la Municipalidad Provincial de Tayacaja, participa el abogado Cristian Lazo Trujillo. Adelante, doctor Lazo. Abra su cámara, por favor. De cuenta, señor Trujillo, si está presente el doctor Lazo, si no, pasemos al siguiente caso. Tiene algunos inconvenientes, creo, señor, en su conexión. A lo mejor al final lo podemos llamar, si me parece, sí. Vayan llamándole en la medida que se conecten, tanto esté la audiencia pública, le damos pase. Si no, lamentablemente no podrá emitir su informe. Continuemos con el siguiente caso. El número 11, señor. Sí. Número 11, expediente 696/2025. Apelación presentada por Daniel Alonso Verástegui Urbina contra el acuerdo de consejo que declaró infundada la reconsideración interpuesta contra el acuerdo que rechazó la solicitud de vacancia de Edwin Cristian Carreño y Arlequé en el cargo regidor del Consejo Provincial de Piura. Por el señor Daniel Alonso Verástegui Urbina concurre la abogada Mireya Elizabeth Arévalo Ríos. Por el señor Edwin Cristian Carreño y Arlequé participa el abogado Michel Samariego Monzón, quien pide autorización para el uso de PPT en su exposición. De acuerdo, autorizado el PPT. Adelante, doctora Arévalo, lo escuchamos por 5 minutos. Gracias, señor presidente. El presente recurso de apelación se ha interpuesto a fin de que se revoque el Acuerdo Municipal 170-2024 de fecha 13 de diciembre de 2024 y que consecuentemente se declare fundada la solicitud de vacancia del regidor Edwin Cristian Carreño y Arlequé por la causal de vacancia prevista en el numeral 7 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Respecto de esta causal de vacancia, se debe señalar que para su configuración se requiere que el regidor municipal, como miembro del Consejo Municipal, no asista injustificadamente a 3 sesiones ordinarias consecutivas o 6 no consecutivas durante 3 meses. En el presente caso, el regidor Edwin Cristian Carreño ha inasistido sin mediar causa aparente y o justificada formalmente a las siguientes sesiones del Consejo Provincial de Piura. En primer lugar, sesión ordinaria número 15 de fecha 26 de agosto del 2024 y la sesión ordinaria número 16 de fecha 28 de agosto del 2024. Esto puede además ser corroborado con el informe número 1675-2024 de fecha 11 de octubre del 2024 emitida por la jefa de Secretaría General. Se debe indicar que si bien el regidor Edwin Cristian Carreño en sus descargos ha señalado que la inasistencia a la sesión ordinaria número 15 y 16 se encontraría justificada con la ejecución anticipada de la pena privativa de libertad impuesta en el expediente 99647-2025
19, esta justificación resulta completamente ilógica, dado que el regidor Edwin Carreño nunca se puso a disposición de la justicia para cumplir con la ejecución anticipada. Por otro lado, se debe señalar que el artículo 46 del RIC de la Municipalidad Provincial de Piura ha establecido la formalidad para la justificación de inasistencia a las sesiones del Consejo, la cual debe ser presentada al despacho de Secretaría General por escrito o a través de medios virtuales hasta antes del inicio de cada sesión para que la inasistencia sea considerada como justificada. Sin embargo, en el presente caso, el regidor Edwin Carreño no ha presentado en ninguna oportunidad su justificación siguiendo con las formalidades establecidas por la ley. Por lo tanto, lo señalado por el regidor no puede ser considerado como válido para refutar la causal de vacancia de inconcurrencia injustificada. Adicionalmente, se debe señalar que se tuvo previsto la siguiente sesión para el 17 de septiembre del 2024. Sin embargo, dicha sesión no pudo instalarse debido a la falta de quórum, dado que solo se contó con la presencia de 5 regidores municipales y los otros miembros presentaron su justificación, excepto el regidor Edwin Carreño. En ese sentido, se tiene por acertado que el regidor no asistió de forma injustificada a la sesión ordinaria programada para el 17 de septiembre del 2024, lo cual significó la tercera inconcurrencia injustificada consecutiva a sesiones ordinarias, y en consecuencia se ha configurado la causal de vacancia prevista en el inciso 7 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Sin perjuicio de ello, se debe señalar que si bien mediante Acuerdo Municipal 133-2024 de fecha 18 de septiembre del 2024 se aprobó la suspensión del regidor Edwin Carreño, esto fue posterior a las sesiones ordinarias de fecha 26 de agosto, 28 de agosto y 17 de septiembre del 2024. Asimismo, cabe indicar que dicha suspensión fue otorgada por el Consejo Municipal extralimitándose de la norma. Por lo tanto, al ser esta suspensión ilegal, se debe considerar que posterior a esa fecha, el regidor Edwin Carreño no asistió a las siguientes sesiones de Consejo: la sesión ordinaria de fecha 23 de septiembre del 2024, la de 30 de septiembre del 2024, la del 14 de octubre del 2024 y la del 15 de octubre del 2024. En ese sentido, y por los argumentos expuestos, solicito que se declare fundado el presente recurso de apelación y en consecuencia se revoque el acuerdo municipal número 170-2024 de fecha 13 de diciembre del 2024 y consecuentemente se declare fundada la solicitud de vacancia del regidor Edwin Cristian Carreño Yarlique. Gracias. Gracias, doctora. Adelante, doctor Samaniego, lo escuchamos por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señores magistrados, el pedido de vacancia se sustenta en la inasistencia a 4 sesiones, 2 en agosto y 2 en septiembre. Pero permítanme señalar qué es lo que ha pasado en este caso. Ustedes tienen en la pantalla la convocatoria a la sesión del 28 de agosto del 2024. Y en la misma pantalla se señala que se convoca de acuerdo a lo establecido en el artículo 110 y 140 del reglamento interno del Consejo y de acuerdo al artículo 20, inciso 2 de la Ley Orgánica de Municipalidad. Y por favor les pido que revisen también el sello de recepción. Dice Comisión de Transportes, 12 de agosto y una firma de no se sabe quién. Siguiente diapositiva, por favor. Es en la sesión la convocatoria al regidor del 26 de agosto. De nuevo, se dice que de conformidad al artículo 110 y 140 del reglamento y de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades se le convoca. Otra vez, hay un sello de la Comisión de Transporte, 12 de agosto y una firma. ¿Qué dice el artículo 110 del reglamento interno? Por favor, la siguiente diapositiva. Las citaciones a sesiones del Consejo serán por encargo del alcalde. Las citaciones serán escritas, personales y con cargo de recepción e igualmente publicadas en un lugar visible en la sede municipal, debiendo indicar el día, el lugar y la hora. ¿Qué dice el artículo 19 de la Ley Orgánica de Municipalidades? Me permito leer. Los actos administrativos o de administración requieren de notificación. Solo producen efectos
en virtud de que la referida notificación sea hecha con arreglo a lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Y el artículo 21 de la Ley del Procedimiento Administrativo General establece que quien recibe la notificación debe poner su nombre, su firma, su huella, etcétera, y hay un procedimiento. La pregunta es aquí, a las sesiones del 26 y del 28, ¿se le convocó debidamente al señor regidor? No se ha establecido en el procedimiento si la notificación se cursó a su correo electrónico. No se ha establecido por qué se cursó la notificación a la Comisión de Transportes. No se ha establecido si se publicó en un lugar visible de la sede municipal. Ninguno de estos elementos se ha tramitado en el procedimiento de vacancia. Entonces, ¿cómo se pretende que haya presentado una justificación con anticipación de un acto que no ha sido notificado válidamente? El Jurado Nacional de Elecciones, en procedimientos de vacancia, en procedimientos de convocatoria de candidatos, es escrupuloso en revisar que las convocatorias sean debidamente notificadas. Y en este caso, no se ha actuado prueba si es que ha habido una debida notificación. La secretaria general dice que sí, se le notificó. ¿Pero dónde? En la oficina de la Comisión de Transporte. ¿Ese es el domicilio del regidor? ¿Esa es una notificación personal? No se ha seguido el procedimiento del artículo 110, del artículo 21 y de la Ley Orgánica de Municipalidades. Y eso, de manera previa a emitir un pronunciamiento de fondo, debe verificarse. Con relación a la sesión del 17, esa sesión nunca se llevó a cabo, no se instaló. Entonces no puede haber inasistencia injustificada de algo que no se instaló. Y tampoco se ha verificado cómo ha sido el procedimiento de notificación en este caso. Es de estricta legalidad, de cumplimiento obligatorio, seguir las formalidades. No se puede presumir que se le notificó. Entonces, yo pido que este Jurado Nacional de Elecciones, en atención a su mandato constitucional, disponga que se verifique plenamente y que se agoten todos los medios probatorios para determinar con claridad si el regidor fue debidamente convocado o no convocado a las sesiones que se le imputa haber inasistido. Encima de que tenía un mandato de detención, no le notifican en su casa, le notifican en la... Muchas gracias, doctor Samaniego. Ya terminó su tiempo. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? No, la causa queda al voto. Buenos días, doctores. Adelante, señor Trujillo. Señor presidente, se puede llamar a la causa 10. Se está comunicando el señor. De ¿Le acuerdo, parece? doctor Lazo. Adelante, señor Trujillo. Número 10. Expediente número 12.467/2026. Expediente de proceso electoral. Recurso de apelación interpuesto por Emerson Nolasco Delgado contra la resolución 406/2025 del Jurado Electoral Especial de Huancavelica, que determinó que el recurrente en su calidad de gerente de la Municipalidad Provincial de Tayacaja incurrió en infracción por el reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral. Por el señor Emerson Nolasco Delgado participa el abogado Cristian Lazo Trujillo. Adelante, doctor Lazo. 3 minutos para su informe. Lo escuchamos. Muy buenos días, señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones y distinguidos miembros. Acudo a su representada a fin de que, mediante este recurso de apelación, se revoque y se declare fundado por los agravios a esgrimir respecto a la resolución número 406-2005, Jurado Nacional de Elecciones de Huancavelica, de fecha 14/11/2025, en lo que los agravios son fundamentalmente 3, señor presidente. Primero, es la falta de motivación debido a este proceso por principio de legalidad al haber realizado un descargo a una supuesta infracción por neutralidad. El segundo agravio es por la interpretación errónea que hace el fiscalizador respecto al artículo 32, numeral 32.12, según resolución 0112, respecto a las infracciones de neutralidad.
Y tercer agravio es por no aplicar los principios elementales de participación electoral por cuestiones de puro derecho. Voy a referirme concretamente y repito, lo primero es la falta de motivación, señor presidente del jurado. ¿Por qué? Porque cuando ustedes han enmarcado bajo la resolución número 102 bajo la resolución número respecto al reglamento, lo que motiva a estas elecciones, lo que ha ocurrido es de que cuando se emite una resolución de parte del jurado electoral se debe emitir juntamente con el informe de fiscalización. A nosotros nunca nos han hecho llegar ese informe de fiscalización, nosotros hemos tenido que verlo por el sistema. Sin embargo, desde la admisión que se da a esta resolución por neutralidad, se nos aplica, señor presidente, un articulado el cual no es conforme a la dicha resolución. ¿Por qué? Mi patrocinado Emerson Nolasco Delgado es gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Tayacaja. Quiere decir que es funcionario público. Sin embargo, en la resolución nos admiten dicha infracción por neutralidad al numeral 32.12 del artículo 2 como si fuera una autoridad pública, lo cual no es correcto, porque la autoridad pública es aquel elegido por voto popular. En ese sentido, todo el desarrollo se ha desarrollado en ello y hemos hecho el descargo haciendo ver ese error de interpretación del fiscalizador y del propio jurado, porque la propia normatividad referida al... Muchas gracias, doctor Lazo. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? No, la causa queda el voto. Buenos días, doctor. Adelante, señor Trujillo. Número 12, expediente 125-2025, expediente de vacancia. Recursos de apelación interpuesto por Frank Martín Román Valdivieso y Gerardo Chávez Zapata contra el acuerdo de consejo respecto a la solicitud de vacancia de Nora Isabel Sánchez León, Gerson Leandro Alcas Córdoba, Maritza Alicia Riofrío Valdivieso, Raúl Pularcha Suárez, Mercedes Ernestina Ortiz Pacherres, Santos Jara Rimaicuna, Cassandra Xiomara Juárez García, Óscar Morán Rosas, Maday Ruestal López, José Darío Castillo, Lalupu Jimmy Toshio Wong, Briceño, regidores del Consejo Distrital de Tambo Grande. El señor Frank Martín Román Valdivieso no ha registrado abogado para la vista. El señor Gerardo Chávez Zapata tampoco ha registrado abogado para la vista. Por los regidores del Consejo Distrital de Tambo Grande concurre el abogado Michel Samaniego Monzón. Gracias. Adelante, doctor Samaniego. Le escuchamos 5 minutos para su informe. Gracias, señor presidente. En este caso, el Consejo Municipal ha declarado nulo el acuerdo de vacancia e improcedente los pedidos de adhesión de los señores que no han acreditado esta mañana abogados. ¿Y cuál ha sido el motivo de esta decisión del Consejo Municipal de Tambo Grande? El señor Roberto Juárez Juárez, que es el solicitante de la vacancia en este caso, ha señalado ante el Consejo Municipal por escrito que él no reconoce el pedido de vacancia, que le han falsificado su firma y los documentos que han servido de sustento para el pedido de vacancia. Ante ese pedido, el Consejo Municipal ha declarado la nulidad de oficio del procedimiento, porque evidentemente el solicitante de la vacancia está diciendo que él no ha pedido la vacancia, ha presentado una denuncia penal señalando que le han falsificado la firma. Y ante esos hechos, el Consejo Municipal ha declarado la nulidad del procedimiento de vacancia. Y en ese sentido, al no existir pedido de vacancia, declaró improcedente las adhesiones a ese pedido de vacancia. Este acuerdo del Consejo Municipal es el que ahora es recurrido por los señores de la parte contraria, que, como señalo, no han acreditado abogado para la vista de la causa. Siendo claro
el pedido o la decisión del Consejo Municipal, sustentado en un documento presentado por el propio solicitante de la vacancia, en el que ha señalado, como reitero, que él no ha presentado esa solicitud, que le han falsificado la firma, que ha presentado una denuncia penal por falsificación de firmas, es que el Consejo Municipal ha declarado nulo e improcedente los recursos de adhesión. Por esos motivos, porque el acuerdo de Consejo Municipal impugnado está de acuerdo a ley, es que solicito se confirme dicho acuerdo y se confirme la nulidad decretada y la improcedencia de los pedidos de adhesión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Y no, la causa queda al voto. Bueno, doctor Samaniego. Adelante, doctor Trujillo, señor Trujillo. Número 13, expediente 1168-2025. Apelación presentada por William Jara Ventura contra el acuerdo de consejo que declaró improcedente la solicitud de vacancia de Geoffrey Jonathan Fernández en el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Chaccho. Por el señor William Jara Ventura participa el abogado Gerald Bill Salazar Garay. El señor Geoffrey Jonathan Fernández no ha registrado abogado para... Gracias, señor Trujillo. Adelante, doctor Salazar, lo escuchamos 5 minutos. Muy bien, señores magistrados, reciban el más cordial saludo desde la hermosa Sierra de Ancash y en especial de este distrito, Chaccho. Hoy estamos frente a un caso que pone a prueba la capacidad de este Supremo Tribunal para distinguir entre la verdad material y la astucia procesal. Hoy vamos a acreditar objetivamente que los 3 elementos configurativos del nepotismo se cumplen cabalmente. El primer elemento, señores magistrados, la relación contractual. Este punto no admite discusión. Está acreditado con los comprobantes de pago 205 y 595 que los señores Diego Ignacio y Ruth María Flores Ágreda trabajaron en la municipalidad y la propia autoridad no ha negado esta realidad, por lo que este elemento objetivo de la contratación está aprobado. Segundo punto, la injerencia. El alcalde alega que ordenó, mediante memorándums, a sus gerentes municipales no contratar a sus familiares. Sin embargo, la jurisprudencia de este jurado ha sido clara y uniforme. No es suficiente con la orden de no contratar. Advertida la irregularidad, se debe parar o cuando menos se debe denunciar el hecho. Y en municipalidades rurales y pequeñas como esta, la injerencia se presume por la inmediatez del control. Hablamos de un municipio con menos de 20 trabajadores. Es materialmente imposible que el alcalde ingrese a su despacho, recorra los pasillos y no vea y no salude y no reconozca a sus propios primos hermanos trabajando allí. En este estadio cabe una pregunta, señores magistrados. Si no eran sus parientes, ¿para qué emitió los memorándums? Y por supuesto, la respuesta es más que evidente. Esto es solo un argumento de defensa fabricado a pedido del alcalde. El tercer punto, el vínculo de parentesco. Aquí radica el corazón del engaño que hoy venimos a develar, por eso lo hemos dejado para el final. El señor alcalde pretende convencernos de que en un pequeño distrito como Chaccho, con poco más de 1.300 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en la misma época existieron una señora Felipa y una señora Felicitas Cotrina Vázquez, con nombres casi idénticos, con apellidos idénticos y ambas con los mismos progenitores, pero que no son parientes, lo cual no es verosímil, señores magistrados, por las siguientes razones. Primero, la autoridad ha presentado una partida de nacimiento de su señora madre, alegando que su abuela se llama Felipa. Sin embargo, dicho documento carece de las firmas de los declarantes y carece de las firmas de los testigos, contando únicamente con el sello del registrador, lo que lo convierte en un papel fabricado únicamente para su defensa. Y en segundo lugar, esta defensa ha presentado en la solicitud de vacancia la partida de bautismo de la abuela, tronco común de la autoridad y de los contratados. Los documentos parroquiales poseen un valor probatorio inestimable para reconstruir la identidad de las personas nacidas antes de la consolidación del sistema registral moderno, lo que lo convierte en un sucedáneo válido para esta causa. Señores,
Apelamos a la lógica jurídica y a las máximas de la experiencia, y sobre todo al principio de verdad material consagrado en el artículo 4 de la Ley 27.444. Esta argucia no puede servir de sustento para la impunidad. Señores del Pleno, no permitan que una argucia registral legalice el nepotismo. Este pequeño rincón de nuestra patria, pequeño en población, pequeño en territorio, sin los millones que manejan otros municipios de nuestra región, también son Perú, también son parte del Perú. También merecen ser escuchados y claman justicia desde hace mucho tiempo. Está aprobada la contratación, está aprobada la injerencia por la naturaleza diminuta de la administración municipal, pero sobre todo está aprobado el parentesco con el tronco común de la abuela y está aprobado por la presentación apócrifa de una partida sin valor probatorio, como lo ha hecho el alcalde, y además por el sucedáneo, como es la partida de bautismo que presentó esta defensa. Señores magistrados, por estos fundamentos, solicito con el mayor de los respetos, se sirvan declarar fundado el recurso de apelación, revocar el acuerdo de Consejo número 9/2025 y reformándolo, también se sirvan declarar la vacancia del ciudadano Jofré Jonathan Fernández Fernández en el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Charcho por la causal de nepotismo. Muchas gracias, he concluido. Gracias, doctor Salazar. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? No, la causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Buenos días, señor Salazar. Doctor Salazar. Número 14, expediente 5168-2025. Apelación presentada por Eduardo Ángel Ramos Garagati contra el acuerdo de consejo que rechazó el pedido de vacancia de Marco Antonio Cos Erquinio como regidor del Consejo Distrital del Tambo. Por el señor Eduardo Ángel Ramos Garagati participa el abogado Luis Miguel Mayhuaquispe. Por el señor Marco Antonio Cos Erquinio participa el abogado José Fernando Povis Egoavi. Buenos días, doctores. Adelante, doctor Mayway. 5 minutos para decir acuerdo. Muchas gracias, señor presidente. Miembros de esta máxima autoridad electoral, solicitamos de manera concreta que se revoque el acuerdo de Consejo 7/2025 de fecha 26 de mayo del 2025 que rechaza la vacancia en contra del señor regidor Marco Antonio Cos Erquinio. El caso es bastante concreto. El señor Cos Erquinio, al momento en el que accedió a la función de regidor de la Municipalidad Distrital del Tambo, pertenecía al directorio de la empresa municipal de servicios múltiples del Tambo, que es una empresa municipal de la propia municipalidad, y que su condición de director era desde el año 2019. Tan cierto es eso que los propios informes 1, 3 y 5 del 2024 de esta empresa señala que desde el 2019 el señor tiene la condición de director. Por tanto, está acreditada la causal de vacancia contemplada en numeral 10 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades en relación y en conexión de la infracción al artículo 11 de la misma norma, que señala que ningún regidor tiene que pertenecer a no puede tener relación o vínculo con alguna empresa, más aún una empresa municipal donde tiene la calidad de regidor. Y esta causal de vacancia se extiende al artículo 8 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que señala que cualquier persona que quiera postular un cargo público 60 días antes de la elección debe renunciar. La empresa EMSEM es una empresa pública, con lo cual está acreditado que no solo se ha incurrido porque la elección y el momento en el que se produjo la condición de regidor es en los primeros días del mes, en los primeros días del año 2023, 2019, 20, 21, 22, 23 y 24 ha seguido teniendo la condición de director de esta empresa municipal, con lo cual está claro de que la decisión del Consejo Municipal de rechazar la vacancia es ilegal porque la interpretación de estas normas hacen saber que efectivamente, tanto para el momento en el que postuló y cuando ya asumió el cargo, tenía un impedimento que, como mandato expreso del artículo 11 de la propia ley orgánica de municipalidades, ningún miembro, ningún director, un regidor puede ejercer cargos de las empresas municipales de su jurisdicción, con lo cual es evidente que la decisión del Consejo Municipal es indebida, que corrigiendo esa decisión
se declare fundada nuestra apelación y se vaque al regidor por haber incurrido en dicha causa. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Señor Trujillo, el siguiente abogado no lo veo conectado. El doctor Povis Egoavil, por favor. Bien, buenos días, señores miembros del Consejo del Jurado Electoral. ¿Me copian, por favor? Sí, doctor, para todos los abogados se tienen que mantener conectados cuando les toque su turno, tanto para la exposición de su colega como para las preguntas de los magistrados. Si no, yo entenderé que no quieren emitir su informe. Por esta vez le doy pase, doctor Povis. Adelante con el tiempo, por favor. Muchas gracias, señor jurado, con la recomendación. Voy a tomarlo en cuenta. Buenos días con todos. El abogado José Fernando Povis Eguavil, con registro del Colegio de Abogados de Junín 6281, patrocinando al señor Marco Antonio Cos Erquinio. Nuestra solicitud es concreta. Se confirme el acuerdo de Consejo Municipal número 7/2025, de fecha 26 de mayo de 2025, que rechazó la solicitud de vacancia del señor regidor Marco Antonio Cos Erquinio por haber realizado actos ejecutivos o administrativos, y consecuentemente solicitamos declare infundado el recurso de apelación. Bien, señores miembros del jurado, se le imputa al señor regidor haber el 14 de enero de 2019 al 14 de enero de 2020 y ratificado hasta el 22 de junio del 2020 que el regidor ha sido elegido como miembro del directorio de la empresa ENSEM del Tambo. Por estos hechos se pide la vacancia. Bien, señores miembros del Jurado Nacional Electoral, la vacancia que solicitan es infundada. ¿Por qué? Los hechos datan de otro periodo, es decir, del año 2019 al 2022, hechos que ya han caducado y han prescrito conforme lo señala la norma, la ley 27444, la ley Servil, ley 30057, porque a la fecha han transcurrido 6 años. Dicho ello, también, señores miembros del jurado electoral, se debe tener en cuenta que el regidor en enero del 2024 recién asume el cargo de regidor correspondiente al periodo 2023-2026. En este periodo el regidor no ha asumido ningún cargo en la empresa ENSEM del Tambo, conforme probamos con la carta número 05-2027 de ENSEM del 19 de mayo de 2025, que taxativamente dice, ¿no?, señala que el señor regidor Marco Antonio Cos Erquinio actualmente no pertenece al directorio de la empresa ENSEM y no ha realizado actos administrativos o ejecutivos en la empresa ENSEM. Es más, reitero que el regidor asumió el cargo recién el año 2024, existiendo un año de interrupción porque el periodo de la gestión municipal corresponde al 2023-2026. En efecto, el año 2023 el regidor no tuvo ningún cargo ni como regidor ni como miembro del directorio. Asimismo, señores miembros del jurado, el regidor actuó en cumplimiento de la Ley General de Sociedades y del Estatuto del ENSEM, por lo que su conducta es inimputable, tanto más en aplicación del artículo 20, numeral 8, quien actúa por su cargo o oficio, y en este caso el señor regidor ha actuado por su cargo, que se debe tener en cuenta. Asimismo, también se debe tener en cuenta el artículo 257 de la ley 2744, eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracción. Constituyen eximentes de responsabilidad administrativa la letra E, el error inducido por la administración o por disposición administrativa confusa o ilegal. En efecto, el regidor fue inducido a error por las autoridades administrativas del periodo 2019 al 2022, lo que también pido que se tenga en cuenta. Por otro lado, se debe tener en cuenta el principio de seguridad jurídica y de abuso de derecho. No se puede sancionar a una persona por hechos que ya han caducado o prescrito, como ya lo señalamos. Tampoco se puede hacer abuso de derecho, que está proscrito por la Constitución en el artículo 103, ya que el regidor está siendo procesado 2 veces en esta causa y en la parte penal por aceptación de cargo ilegal. Por último, señores miembros del jurado, voy a señalar la jurisprudencia del Jurado Nacional Electoral, resolución número 4472022, expediente 2021-92-64-9 de Lima, vacancia, recurso de apelación del alcalde Jorge Vicente Martín Muñoz. El fundamento 2.5, que señala taxativamente y es
pertinente a este caso. La autoridad debe haber asumido un cargo no compatible al cargo político después de haber sido proclamado legalmente. En este caso, en el periodo de gobierno municipal del año 2023 al 2026, el regidor no asumió ningún cargo en la empresa ENSEM, como ya lo hemos demostrado. En ese sentido, señores miembros del Jurado Nacional Electoral, solicito que se confirme el acuerdo de consejo y se declare infundado el recurso de apelación. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, doctores. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Muchas gracias, doctores. Adelante, señor Trujillo. Número 15, expediente 5169-2025. Apelación presentada por Pastor Flores Ojanama contra el acuerdo de consejo que declaró improcedente la solicitud de vacancia de María Luisa Taboada Álvarez y Luis Andrés Vázquez Pinedo en el cargo de alcaldesa y regidor respectivamente de la municipalidad de Chital de Genaro Herrera. Por el señor Pastor Flores Ojanama participa el abogado Pedro Alberto Guapaya Villar. Por doña María Luisa Taboada Álvarez participa el abogado Eddie Manuel Rengifo Soto. Y por el señor Luis Andrés Vázquez Pinedo participa el abogado Guillermo Enrique Martín Díaz Palacios. Buenos días, doctores. Adelante, doctor Guapaya. 5 minutos para su informe. Lo escuchamos. Buenos días, señor magistrados. Bueno, el motivo por el que nos trae acá es el recurso de apelación formulado en contra del Acuerdo Consejo número 005-2025-SE-MDJH de fecha 27 de mayo de 2025, que declaró improcedente la solicitud de vacancia por causal de nepotismo contra la alcaldesa María Luisa Taboada Álvarez y el regidor Luis Andrés Vázquez Pinedo. En efecto, son dos casos puntuales, dos puntos específicos. En el caso de la alcaldesa María Luisa Taboada Álvarez, se solicitó su vacancia por haber incurrido en la causal prescrita en el inciso 8 del artículo 220 de la ley, del artículo 22 de la ley 27972 de la Ley Orgánica de Municipalidades, al haber ejecutado la prohibición establecida en el artículo 1 de la ley 26771, ley de nepotismo, ya que valiéndose de su plena facultad para nombrar, contratar y designar a su funcionario de confianza, contrató en este caso al señor Luis Miguel Pinche Pinedo, a pesar de que tenía pleno conocimiento de que esta persona era pariente del regidor Luis Andrés Vázquez Pinedo, pariente dentro del 4º grado de consanguinidad, y fue nombrado jefe de Ormapet. Respecto al regidor Luis Andrés Vázquez Pinedo, se solicitó su vacancia, también, en este caso por la causal de nepotismo, establecida en el inciso 8 del mismo articulado, el artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades. En este caso, en el caso del regidor, se está cumpliendo los 3 requisitos esenciales. La relación de parentesco de la autoridad cuestionada con los presuntos parientes, la cual debe encontrarse hasta el 4º grado de consanguinidad o segunda afinidad, que el familiar haya sido contratado, nombrado, designado para desempeñar una labor o función en el ámbito municipal y que la autoridad edil haya realizado la contratación, el nombramiento, la designación o ejercido injerencia en la contratación de su familiar. Hemos alcanzado información y documentación suficiente que acredita el vínculo de parentesco entre el anterior jefe de Lomapet, Luis Miguel Pinche Pinedo, con el regidor Luis Andrés Vázquez Pinedo. De igual forma, se logró su designación, su contratación, y el señor estuvo 2 años ejerciendo estas funciones dentro o como jefe de la OMAPET. En el caso de la señora María Luisa Taboada, debemos indicar que la señora ha permitido y ha consentido se está evidenciando una omisión funcional concurrente, no solamente por parte de ella, sino también del regidor, quienes con pleno conocimiento del vínculo de parentesco entre el regidor y el ciudadano Luis Miguel Pinche Pinedo, permitió su designación y permanencia de dicho familiar en un cargo de confianza. Señor magistrado, también debo indicar que si bien es cierto, el regidor ha indicado que puso en conocimiento mediante varios escritos
su oposición a la contratación de su primo, esto no ha sido sino tomado en conocimiento este año. El primer escrito fue de fecha 17 de febrero de 2023, en donde solamente ponía en conocimiento su vínculo, mas no hizo nada para que se pudiera revertir el mismo. Finalmente, señor magistrado, debo indicar que en la audiencia, en la municipalidad, en la cual se declaró improcedente la solicitud de vacancia, la señora tanto la señora, la alcaldesa María Luisa Taboada Álvarez, como el regidor Luis Andrés Vázquez Pinedo votaron, lo cual contraviene directamente lo señalado por el numeral 3 del artículo 99 del texto único ordenado de la ley número 274444 sobre las causales de abstención. En ese sentido, señores miembros del tribunal, solicito se declare fundado el presente recurso y se revoque el acuerdo de Consejo 005-2025-SE-MDJ de fecha 27 de mayo de 2025 y reformándole, se declare la vacancia de la alcaldesa y del regidor por los motivos ya expuestos. Gracias. Adelante, doctor Regifo, 5 minutos para su informe. Buenos días, señor presidente, miembros del jurado. ¿Me escucha? Doctor Regifo, ¿puede abrir su cámara, por favor? Buenos días. Doctor Rengifo, abra su cámara, por favor. Sí, estoy abriendo, señor presidente. Hola. No se activa su cámara, salvo que no la pueda ver, pero no está activada su cámara. Ahí está activada, señor presidente. No lo vemos, doctor. No lo vemos. Acá Solucione su problema mientras... No aparece. Mientras soluciona su problema, pase al doctor Guillermo Martín. 5 minutos para su informe. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, tengan ustedes muy buenos días. Solicito se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Pastor Flores Ojanava en virtud de los argumentos puntuales siguientes. Primero, se formula el pedido de vacancia de mi patrocinado, el profesor Luis Andrés Vázquez Pinedo, por la causal de vacancia de nepotismo. Sin embargo, debo precisar que el primer elemento de la evaluación tripartita, ya desarrollada ampliamente en estos 15 o casi 20 años por el Supremo Tribunal Electoral, esto es, la existencia de una relación de parentesco, no se ha acreditado, toda vez que no obra en autos las partidas de nacimiento u otro medio de prueba adicional que corrobore que el exfuncionario Luis Miguel Pinche Pinedo se encuentra dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, con mi patrocinado el regidor Luis Andrés Vázquez Pinedo. Y si bien mi patrocinado ha reconocido en primera instancia que es su pariente, en el desarrollo de dicha instancia municipal no se ha probado ni acreditado en qué grado de parentesco. Y para ello invoco lo establecido en el artículo 196 del Código Procesal Civil referido a la carga de la prueba, que en esta oportunidad le ha correspondido al hoy apelante. Asimismo, el artículo 200 de dicho cuerpo normativo instituye claramente que si no se prueban los hechos que sustentan la pretensión, la demanda será declarada infundada. Segundo, señor presidente, señor magistrado, mi patrocinado, cumpliendo su función fiscalizadora y de oposición a la contratación del familiar, ha presentado los escritos de fecha 17 de febrero, 10 de julio y 13 de diciembre del año 2023, como también los escritos de fecha 15 de marzo, 19 de agosto y 29 de octubre del año 2024, y el último, el 20 de enero del presente año. Y en todos ellos, oponiéndose literalmente a la contratación de don Luis Miguel Pinche Pinedo, y de esta forma cumpliendo estrictamente su función fiscalizadora conforme lo establece el numeral 4 del artículo 10 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Y para terminar, obra en el expediente los formatos de declaraciones juradas para la gestión de conflictos de intereses de la Contraloría General de la República, presentados por el solicitante de la vacancia, que corresponderían a mi patrocinado, el regidor Luis Andrés Vázquez Pinedo,
como también a don Luis Miguel Pinche Pinedo, ex funcionario municipal. Sin embargo, de la lectura de ambas declaraciones juradas, señor presidente, se puede verificar que entre sí no se han declarado como familiares, conllevando una vez más a la falta de determinación objetiva del parentesco y grado que exige la norma pertinente para comprobar si se cumple o no con la prohibición que establece la ley 26.771 referido al nepotismo. Por estas puntuales consideraciones, ratifico mi pedido de que el recurso de apelación sea declarado infundado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Rengifo, solucionó su problema, si no, lamentablemente no lo podemos dar pase para que emita su informe. Señor presidente. No, no lo vemos, doctor. Tiene que usted tomar las medidas para garantizar una correcta conexión. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? No, la causa queda al voto. Buenos días, doctores. Adelante, señor Trujillo. Número 16. Expediente 5764-2025. Igual puedo todavía. Recurso de apelación interpuesto por Yuri Robinson Durán Flores contra el acuerdo de consejo que aprobó la solicitud de vacancia recurrente en el cargo de regidor del Consejo Provincial de Urubamba. Por el señor Yuri Robinson Durán Flores concurre el abogado Miguel Samaniego Monzón. Por el señor Marcos Marcial Concha Tupayachic participa el abogado Oscar Matuti Sánchez. Abran su cámara, ambos abogados, por favor. Ya está abierta, señor presidente. De acuerdo, manténganlo así hasta que terminen incluso las preguntas de los magistrados. Adelante, señor doctor Samaniego, lo escuchamos. 5 minutos para este informe. Gracias, señor presidente, señores magistrados. En el presente caso, el Consejo Municipal de Urubamba ha declarado fundada la vacancia contra mi patrocinado por la causal de nepotismo. ¿Cuáles son los hechos? El hermano de mi patrocinado tiene un hijo con una tercera persona y esta tercera persona ha trabajado un poco más de un mes en la municipalidad de Urubamba. Sobre esa base se le está vacando del cargo de regidor. Pero esta vacancia no está de acorde a la ley. La ley 31.299, la ley de nepotismo, que incorporó en el artículo correspondiente o extendió la causal de nepotismo a los progenitores del hijo, se aplica para el caso de que la autoridad tenga un hijo con una tercera persona. No se aplica para el caso de que el hermano tenga un hijo con una tercera persona. Y este criterio ya ha sido establecido en la resolución 140/2025 del Jurado Nacional de Elecciones y en la resolución 10 del 2024 del Jurado Nacional de Elecciones. Y en la resolución 10 del 2024, en el fundamento jurídico 2.13, el Pleno es claro y me permito leer ese antecedente. En el caso de Autos, el señor alcalde no es progenitor del hijo de doña Kelly Jessica Rimay, sino que lo es su hermano, don Helio Pariona Galindo, por lo que la autoridad cuestionada no se encuentra dentro de los supuestos de hecho para la configuración de nepotismo. Ese mismo caso ocurre aquí en el caso de Urubamba. El señor regidor no tiene hijo con una persona que ha trabajado en el municipio. Quien tiene el hijo es el hermano con una tercera persona. En ese supuesto no se aplica la causal de nepotismo establecida en la Ley Orgánica de Municipalidades. Ese solo hecho es fundamental para revocar aquí el acuerdo de Consejo Municipal que injustificadamente con una aplicación errada de la ley y en contra de la jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones ha declarado la vacancia de mi patrocinado. Por esos motivos es que solicito que se revoque el acuerdo de consejo y se declare infundado el pedido de vacancia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Samaniego. Adelante, doctor Sánchez. Tenga más cuidado la próxima vez para que no interrumpiera a los abogados. 5 minutos para este informe.
Señor presidente, señores magistrados del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, colega de la defensa, buenos días. Comparezco en este momento en representación del ciudadano Marcos Marcial Concha Tupayachi, solicitando que se ratifique la vacancia del señor regidor Yuri Robinson Durán Flores, que ha sido declarada por el Consejo Municipal Provincial de Urubamba, región Cusco, establecida además en acuerdo municipal 35-2025 del municipio provincial de Urubamba. La razón es clara, señores magistrados, y además está acreditada. La trabajadora contratada, la señora Gabriela Huanca Berríos, es familia del hermano del regidor y es madre de su sobrino. Este es un vínculo familiar directo, previo, conocido. Lo que se discute hoy no es un formalismo, sino además es la probidad y la imparcialidad que deben regir a la función pública. La defensa del regidor está sosteniendo, incluso en primera y segunda instancia, que no habría parentesco al momento de la contratación porque no estaba inscrito en RENIEC, eso lo han dicho en Consejo Municipal. Y este argumento, evidentemente, contradice nuestro sistema jurídico porque un principio esencial del derecho registral es que el registro no es constitutivo de derecho, solo declara una realidad preexistente. Por otro lado, la maternidad y la convivencia son realidades previas al registro. Ser madre del sobrino del regidor constituye por sí solo un vínculo familiar relevante a efectos del análisis de nepotismo. Lo que debe evaluar, evidentemente, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no es si la relación está inscrita, sino si existe un riesgo real, potencial de favorecimiento. Aquí este riesgo es evidente. La trabajadora era parte del núcleo íntimo del regidor como pareja de su hermano y madre de su sobrino. Negar este vínculo por falta de inscripción equivaldría a vaciar de contenido la finalidad ética de la norma. El artículo 22, inciso 8 de la Ley Orgánica de Municipalidades busca prevenir el favorecimiento familiar y proteger además la probidad administrativa, no verificar trámites registrales. La contratación además se realizó dentro del ámbito municipal, donde el regidor ejerce influencia y además tiene influencia política y funcional. Informar, es decir, el hecho de abstenerse de informar, en efecto, es relevante. Su abstención tardía carece de eficacia preventiva y la jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones en este caso es firme. La violación del deber de abstención es por sí sola una causal suficiente para confirmar una vacancia. La defensa del regidor en primera instancia se ha limitado a decir que no habría afinidad civil porque RENIEC no lo registró, pero no niega el vínculo familiar real, no niega que la contratada es madre de su sobrino, no explica por qué no informó ni se abstuvo, no rebate además el conflicto de intereses y se escuda en un registro que no crea parentesco, solamente formaliza. Esta defensa atiende a la forma, pero evita tocar la ética pública. Pretende reducir una figura anticorrupción a un trámite meramente administrativo, contradiciendo además los principios de probidad y transparencia que rigen a la función municipal. Señores miembros del Pleno, en este caso hubo un vínculo familiar, existe un vínculo familiar real, un riesgo concreto de favorecimiento, una violación directa del deber de abstención y se afectó la imparcialidad con la que debe actuar un regidor. Por tanto, solicitamos respetuosamente que se ratifique la vacancia del regidor Yuri Robinson Durán Flores, conforme al acuerdo de Consejo 035-2025 de la Municipalidad Provincial de Urubamba, región Cusco. Muchas gracias. Gracias, doctores. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Buenos días, doctores. Adelante, señor Trujillo. Número 17. Expediente 28.329-2025. Apelación presentada por José María Balcázar Celada contra el oficio número 404.043-2025 de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas respecto al pedido de exclusión como afiliado del Partido Político Perú Nación del recurrente. Por el señor José María Balcázar Celada participa el abogado Edison Bernales Vaca. Adelante, doctor Vaca, 5 minutos, le escuchamos. 5 minutos por aquí, por favor. Bernales, doctor, gracias. Señores miembros de este Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, comparezco ante ustedes para solicitar que se declare fundado el recurso de apelación interpuesto por mi patrocinado y en consecuencia se revoque la resolución 396-2025, disponiéndose la cancelación de su afiliación al partido político Ahora Nación con los efectos retroactivos correspondientes. 5 puntos, señores magistrados, contempla mi alocución. Primero, el contexto. En este caso, se tiene un elemento central.
tanto el partido político Ahora Nación como mi patrocinado, el doctor José María Balcázar Celada, coinciden plenamente en que no es afiliado y que su afiliación es nula desde su origen. Esta coincidencia no es hipotética ni presunta, está acreditada documentadamente. La resolución de Secretaría Nacional de la Organización 01-2025 declara expresamente la nulidad de la afiliación y ordena la exclusión de su padrón. Esa decisión fue remitida a la Dirección Nacional de Registros de Organizaciones Políticas por el personero legal del propio partido. Mi patrocinado, además, solicitó formalmente su exclusión. Pese a ello, la Dirección Nacional mantiene a mi patrocinado como afiliado, desconociendo tanto la voluntad del partido cuanto del ciudadano afectado y desconociendo también el mandato expreso de este tribunal en la resolución 460-2025. Segundo, del incumplimiento del mandato de la resolución 460-2025. Señores miembros del Pleno, la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas no dio cumplimiento a lo ordenado por vuestro tribunal, la resolución 460-2025. ¿Por qué? No ha aplicado el principio de impulso de oficio, no ha verificado integralmente la situación real de afiliación considerando la resolución del partido y no ha evaluado si los hechos encajaban en cualesquiera de las causales del artículo 145 del reglamento más allá del padrón cancelado. Nada de esto hizo la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas. Se limitó a afirmar que no existe padrón cancelatorio, omitiendo todo análisis de resolución del partido, omitiendo la coincidencia de voluntades y omitiendo el principio de libre afiliación de los ciudadanos. Es decir, estamos pues ante el incumplimiento directo del mandato del superior jerárquico, vulnerándose así los principios de impulso de oficio, debida motivación y jerarquía administrativa. Respecto al principio y la vulneración de participación e igualdad, señores vocales, la situación es clara. El partido declaró la nulidad de la afiliación. Mi patrocinado se niega a formar parte de dicha organización. Ambos han pedido formalmente a la Dirección Nacional de Registros registre esta desvinculación. Un registro que mantiene afiliado a quien no es reconocido por el partido y no desea afiliarse, constituye un acto administrativo nulo que se subyace en el numeral 1 del artículo 10 de la ley 27.440. La nulidad de dicho registro tiene por mandato legal estos efectos retroactivos. El asiento registral nunca debió existir, pues deriva de un acto que el propio partido ha declarado nulo. El registro existe para reflejar la realidad política, la intención del ciudadano y de todo este conjunto, no para imponer una ficción jurídica contraria a la voluntad del partido y a la voluntad del ciudadano. No hay hombre lo bastante bueno para gobernar a otro sin su consentimiento, dijo hace más de 100 años Abraham Lincoln, reconocido político estadounidense. Respecto a la vulneración de los derechos fundamentales, mantener a mi patrocinado como afiliado al partido político Ahora Nación no puede ser posible porque vulnera su libertad de asociación en la dimensión negativa, el derecho a no estar asociado, a su derecho de participación política, conforme al artículo 2, numeral 17, 31, 35 de la Constitución Política del Estado, impedirle a postular e integrar otra organización política. Su derecho a la verdad material, pues en el asiento registral no coincide con la realidad. Finalmente, por el principio de accesibilidad, debo decir que mi patrocinado a sus 83 años, con su reconocida trayectoria política y profesional, señores magistrados, el Partido Ahora Nación sacó la resolución en enero del 2025. No hay derechos ni intereses en conflicto. El afiliado, el agraviado en este escenario, no quiere formar parte y no quiere ser afiliado, es agraviado. Se ha incumplido, la Dirección Nacional ha incumplido con la resolución 460, no activó el impulso de oficio integralmente, no. Muchas gracias, doctor Bernales. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Si no, la causa queda al voto. Buenos días, doctor. Adelante, señor Trujillo. Número 18. Expediente 2704-2024. Apelación presentada por Lucila Palomino Pablo contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de Ismael Francisco Carpio Solís,
y Fidel Luis Gamboa Campos en los cargos de alcalde y regidor respectivamente de la Municipalidad Distrital de Santiago. Por doña Lucila Palomino Pablo participa el abogado José Manuel Villalobos Campana, quien pide autorización de PPT para su informe. Por el señor Fidel Luis Gamboa Campos concurre el abogado Ángel Omar Tazaico Goguín. Excelente, doctor Custores. Excelente, doctor Villalobos, autorizado al PPT. Escuchamos 5 minutos. Gracias, señor presidente. Por su intermedio saludo a todos los miembros del Pleno y a la secretaria. En efecto, vengo a solicitar se declare fundado nuestro recurso de apelación, que se revoque el acuerdo 67 de 2025 que rechazó la solicitud de vacancia por nepotismo del regidor Fidel Luis Gamboa Campos, regidor del distrito de Santiago. Reformando se debe vacar a este regidor por los siguientes. La siguiente, por favor. Los hechos que se imputan son los siguientes. Existe boletas de pago y órdenes de servicio de la señorita Denia Adis Gamboa Lozano, quien es hija del regidor de la Municipalidad Distrital de Santiago, Fidel Luis Gamboa Campos. Esta señorita, hija del regidor, ha venido cobrando desde el inicio de la gestión, desde enero del 2023, mediante órdenes de servicio, la suma de 2.500 soles mensuales como asesora ambiental de una gerencia. La siguiente, por favor. En diversa jurisprudencia, ustedes han señalado que para que se acredite el nepotismo se tiene que cumplir 3 requisitos: que exista el parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad, que el familiar haya sido contratado, nombrado o designado, y tercero, que la autoridad edil, en el caso del regidor, haya ejercido injerencia en la contratación. Aquí voy a demostrar que los 3 requisitos se cumplen, señores miembros del Pleno. La siguiente, por favor. El primer requisito está acreditado porque en el expediente obra la partida de nacimiento, donde consta que el regidor Fidel Luis Gamboa Campos es padre de Denia Adis Gamboa Lozano. Son parientes en primer grado, por lo tanto, está corroborado el primer requisito. La siguiente, por favor. El segundo requisito está aprobado con los diversos medios probatorios que ha presentado la solicitante de la vacancia, ¿no? Donde se puede advertir que la gestión del balcao alcalde Solís Carpio contrató a la señorita Denia Gamboa Lozano desde el inicio de la gestión, desde el 2023, mediante órdenes de servicio. Todas estas órdenes de servicio que están en el expediente prueban entonces el segundo requisito de que ella ha sido contratada en la municipalidad. Y el tercer requisito, señores miembros del Pleno, es el de la injerencia, ¿no? Habiéndose acreditado la relación de parentesco, así como la contratación, lo que queda claro es que hubo injerencia por parte del padre de la contratada, porque este señor, que es regidor, nunca se opuso a la contratación de su hija en la municipalidad. De acuerdo a diversa jurisprudencia del jurado, los regidores, pese a que carecen de funciones administrativas o ejecutivas, es decir, pese a que ellos no tienen la atribución de contratar personal, sí pueden incurrir en causal de nepotismo porque tienen capacidad de injerencia. Y en todo caso, esta se desvirtúa si es que se hubieran opuesto a la contratación del familiar, y en el presente caso el regidor Gamboa jamás se ha opuesto a la contratación de su hija. Lo que él ha alegado en su defensa es que la hija venía trabajando desde gestiones anteriores, es decir, que cuando él llegó a la Municipalidad de Santiago, ella ya trabajaba ahí. Pero lo que está acreditado en el expediente es que ella trabajó hasta diciembre del 2022 mediante la modalidad de contratación administrativa de servicios. Y este contrato administrativo de servicios no se renovó en enero del 2023, es decir, en la nueva gestión ni la gestión anterior le renovaron el contrato CAS, con lo cual culminó su relación contractual con la Municipalidad de Santiago en diciembre del 2022. Por eso, en enero del 2023, en la nueva gestión donde el señor Gamboa es regidor, su hija es favorecida mediante órdenes de servicio. Por lo tanto, no hay continuidad laboral, porque no es lo mismo ser contratado bajo los efectos del contrato administrativo de servicios que ser contratado bajo locación de servicios. Un CAS no puede ser locador de servicios. Y en diciembre, como dije, se cortó esa relación de CAS y en enero ella fue favorecida
con las órdenes de servicio mediante las cuales pues ha cobrado 2.500 mensuales solo por ser hija del regidor oficialista. La siguiente, por esas consideraciones, señores miembros del Pleno, señor presidente, solicito respetuosamente se declare fundado el recurso de apelación, se revoque el acuerdo apelado y se declare la vacancia del regidor Gamboa. Muchas gracias. Gracias, doctor. Adelante, doctor Tasaico, 5 minutos para su informe. Su audio, doctor, por Sí, favor, señor. ábralo. Este patrocinio solicita, señor, se confirme el acuerdo de consejo número 67-2025 que rechazó la vacancia formulada por la impugnante en contra del regidor Fidel Gamboa Campos. Siguiente, por favor. Conforme se ha podido detallar en el línea extenso del acuerdo de consejo. Siguiente. Es que el caso que en la imputación que se hace a mi patrocinado sobre supuesta injerencia de contratación no existe. En primer lugar, porque vemos que la relación laboral, conforme emerge la contratación siguiente, por favor, del contrato, se ha iniciado en abril del año 2015, se ha prolongado hasta el 2018, siguiente, por favor, y que la relación laboral conforme emerge, siguiente, por favor, ha ido produciéndose del año 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 21 y 22. Y específicamente en todo este interín ha visto relación de contrataciones existente de la Municipalidad Distrital de Santiago en 3 gestiones anteriores con la citada hija del señor Fidel Gamboa Campos. Por lo tanto, esto demuestra de manera fehaciente e incontrovertible que no existe ninguna injerencia. Siguiente, por favor. Es que, conforme hemos visto ya en el memorándum que antecede, al transferirse a esta trabajadora, Denia Gamboa Lozano, trabajadora de la municipalidad desde el año 2015 hasta el año 2023 y ahora hasta el año 2025, que ha sido despedida hace 3 días por una cuestión de oposición que existe entre la que pide la vacancia y una convivencia que existe con la actual alcaldesa. Señores magistrados, el asunto es que se pretende crear una figura de injerencia que conforme a la jurisprudencia ya establecida, el vínculo o la acción de injerencia tiene que estar verificada por acciones concretas que evidencien la influencia sobre los funcionarios que tienen facultades de contratación. ¿Cómo podría establecerse la responsabilidad o la injerencia de contratación? Siguiente, por favor. Si ha sido este vínculo reconocido por el Poder Judicial y también conforme emerge de los informes correspondientes que obran en el proceso y que han sido debidamente detallados, las pruebas sobrantes en la causa y que incluso han sido citados por el abogado de la contraria y contenidas en el propio recurso de apelación. Siguiente, por favor, determina que la relación laboral, conforme emerge y aparece establecida concretamente definida en los informes correspondientes 730 que se pone a la vista, y siguiente, por favor, y los siguientes, emerge determinantemente que la relación laboral de esta trabajadora empezó en el año 2015 y ha proseguido hasta la actualidad. Siguiente, por favor. Consecuentemente, si esta relación laboral ha sido debidamente establecida para poder realizar una relación laboral, no existe ningún impedimento para que ella pueda tener una relación laboral con la municipalidad, porque el regidor que es electo a partir del año 2023 no puede oponerse a una contratación realizada en el año 2015. Eso es materialmente imposible. Y que si hablamos de la naturaleza del Consejo, ya que hemos citado una sentencia judicial que ha sido confirmada, y confirmada incluso en la Corte Suprema por el recurso de casación que declara infundada la municipalidad, se ha producido un mandato judicial que establece taxativamente la desnaturalización de los contratos de servicio y que desde abril de 2015 hasta abril de 2017 y siguientes se ha considerado como trabajador permanente, como trabajador contratado, y se ordena que la municipalidad lo comprenda en el régimen del decreto legislativo 276, lo que no tiene conocimiento, no le han informado al abogado que apela, y que incluso hace una semana, sin mandato judicial, sin ningún tipo de resolución, por eso que acredita la oposición y el ánimo perjudicante de la parte apelante, han despedido a dicha trabajadora, aún existiendo mandato judicial. Por esas consideraciones, las que han sido glosadas en el descargo que hemos planteado, en los contratos, y no existe entonces la concurrencia de la causal del nepotismo que establece la ley, en razón, señor, que no existe la facultad o la injerencia que se pretende incriminar, porque mi patrocinado no ha tenido ninguna relación
correspondiente para que pueda determinar que se le contrate en el 2015. La relación laboral que ha sido consecuente y que ha sido reconocido por un mandato judicial ratificado y confirmado por la Corte Suprema permite establecer y desvincular que mi patrocinado no tiene ninguna injerencia en la contratación. Por ello debe confirmarse en todos sus extremos el acuerdo de consejo que rechazó la vacancia y no existe el nepotismo. Muchas gracias. Gracias, doctores. Señores magistrados, ¿sí, doctor? Villalobos. Por alusión. Adelante, un minuto, por favor. Sí, muchas gracias, señor presidente. El abogado de la contraria quiere sorprender, creo, al tribunal, ¿no? Porque él señala que la señora venía siendo contratada desde el 2015 hasta la actualidad, pero lo que no dice es que ella estuvo contratada bajo los efectos del contrato CAS y que venció en diciembre del 2022. No hay continuidad porque ese contrato CAS, la gestión anterior no lo renovó. Y es en enero, cuando su padre entra de regidor, es que la contratan bajo locación de servicio. Y el proceso judicial que le ha reconocido una supuesta estabilidad, que no es una sentencia firme, recién se establece cuando ya están los pedidos de vacancia, porque es una argucia que han presentado para favorecer a la señora. Es un caso similar a la vacancia del alcalde de Santiago, donde se evacuó al alcalde por haber contratado a su primo, quien también había metido una demanda laboral, pero se demostró que esa demanda no tenía nada que ver con la contratación. Muchas gracias, doctor Villalobos. Nos quedó claro su réplica, señores magistrados. Duplica, señor, por favor. Adelante, doctor Sasaico, lo escuchamos. Concretamente, señor, él dice que creo no es una situación objetiva de sustentación. El creo es una posición dudosa, y eso se lo aclaro con las diapositivas 3 y 4, que establece taxativamente que la trabajadora Denia Gamboa Lozano fue contratada como asistente administrativa en el año 2015, y del año 2015 hasta el año 2022 continuó ese cargo. Primero transfirió la gestión 2018-2019 y luego fue pasada laboralmente, en relación laboral del 2018-2019, luego 2022 al año 2023. No es un invento que haya tenido una relación estable y reconocida por el Poder Judicial, por la Corte Suprema de Justicia, conforme a la sentencia confirmada y ratificada. Y que además, en el contexto de este proceso, por el propio dicho del abogado del apelante, se establece efectivamente que los derechos laborales no son discusión, más aún que el mandato judicial ha sido debidamente requisado y todo se encuentra documentado en el proceso y está aprobado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? De causa queda el voto. Buenos días, doctores. Adelante, señor Trujillo. Número 19, expediente 30.570-2025. Apelación interpuesta por Ricardo Eliseo Paulini Palacio contra el contenido del oficio número 6.771 de la Dirección Nacional de Registro de Evaluaciones Políticas respecto a su pedido de rectificación del registro de historial de afiliación por afiliación indebida a la organización política Alianza para el Progreso. El señor Ricardo Eliseo Paulini Palacios ha solicitado la palabra en forma extemporánea. La organización política Alianza para el Progreso no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda el voto. Continuemos. Número 20. Expediente 1169-2025. Apelación interpuesta por Adelaida Micaela Pinday Mesones contra el acuerdo de consejo que desestimó el pedido de vacancia de Víctor Hugo Febre Calle en el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital 26 de octubre. Por doña Adelaida Micaela Pinday Mesones participa el abogado Cérvulo Niño Febres. Por el señor Víctor Hugo Febre Calle participa el abogado Ubaldo Pizarro Paico, quien pide autorización para el uso de PPT en su informe. De acuerdo, autorizado. Adelante, el doctor Niño, 5 minutos. Febres. Niño Febres, 5 minutos para su informe. Adelante. Sí, doctor. Muy buenos días. Señores miembros de este colegiado, solicito se revoque el acuerdo de consejo número 8 de fecha 14 de febrero de 2025 y se declare fundada la solicitud de vacancia del señor alcalde Víctor Hugo Febre Calle. Esto está contemplado y inmerso en la causal del artículo 22, inciso 7, pues no concurrió a 3 sesiones consecutivas. Estas son la sesión 14 de fecha 26 de julio del año 23, la sesión 15 del 23 de agosto del año 23 y la sesión número 28 de agosto del año 23. En sus descargos
el alcalde indica que para la sesión número 14 le fue otorgado un descanso médico por 3 días, siendo atendido el día 25 de julio por la médico Merly Espinosa, lo que llama la atención que si realmente hubiera tenido esta documental, la hubiera ingresado en el memorando de dicha sesión para que el Pleno del Consejo tenga conocimiento de su inasistencia. Para la sesión número 15 indica que estuvo realizando gestión en el gobierno regional Piura, sacando una cita porque iba a llegar la presidenta de la República. Ahora, esta defensa, se hace la pregunta, ¿es facultad del gobernador agendar citas, sabiendo que toda municipalidad tiene un área correspondiente, que es el área de imagen institucional? Ni siquiera tampoco hay un cuaderno de ingreso de esta entidad donde pueda probar lo manifestado. En la sesión número 16, de fecha 28 de agosto del 2023, según su descargo, indica que está acreditado su justificación solo con el dicho en el memorando número 63 de la misma fecha, que su inasistencia se debía porque estaba mal de salud. La pregunta es, si él mismo ya estaba siendo atendido en horas de la madrugada, mañana, y tenía ya un certificado médico, ¿por qué no lo ingresó el mismo día de la sesión de consejo? Ahora, pretende acreditar ante este pleno presentando los documentos más legibles que en su oportunidad no los presentó. Cabe indicar que el cuaderno de debates, los descargos del alcalde nunca juntó los originales. Llama la atención que ahora el médico, 2 años después, pretende emitir un informe indicando que sí lo conoce al señor alcalde, que sí lo atendió y que fue atendido por su persona. Como no se ha emitido el informe similar de la médico Merly Espinosa. Claro está que el médico Ronald Calle Castañeda, por su cuestión de compañerismo, le ha expedido dicha documental y adjuntando el escrito número 3 que ahorita ha presentado por intermedio de su abogado, debiendo ser presentadas en su oportunidad. Asimismo, pretende cuestionar las actas de sesiones ordinarias, las mismas que son firmadas por el alcalde y el pleno del consejo, y nunca fueron cuestionadas. Ahora pretende hacerlos escuchar a ustedes unos audios donde podría presuntamente adulterar las voces con el nuevo aplicativo de la inteligencia artificial. Las insistencias no se han justificado de un plazo razonable, si no es por la vacancia que se le presenta al señor alcalde y debe actuar conforme a ley. Nos ratificamos en todo nuestro contenido del escrito de apelación y solicitamos se declare fundado nuestro pedido de vacancia al señor Víctor Hugo Febre Calle por estas consideraciones. Es todo, señor magistrado. Muchas gracias, doctor. Usted está haciendo afirmaciones de adulteración de voces y demás. ¿Está seguro y se ratifica en eso? Porque esto puede ser materia de una investigación penal. Doctor, se presume que pretende escuchar unos Le indico esa indicación porque nosotros tendríamos que mandar partes al Ministerio Público. Piénselo antes de terminar esto. Retiro lo dicho, doctor. Retiro lo dicho. No hay problema, doctor. De acuerdo. Adelante, doctor Pizarro. Escuchamos 5 minutos para los informes. Viene a este pleno, sí, efectivamente viene a este pleno jurisdiccional el recurso de apelación contra la vacancia de Víctor Hugo Febre Calle. Esta defensa solicita se declare infundado el recurso de apelación y se confirme el acuerdo de consejo. De lo que hemos escuchado solamente son subjetividades, nada de lo que se ajusta a la realidad, porque en el expediente existe el informe 483-2024, en donde hemos manifestado de que ahí está la transcripción de los audios. Toda sesión de consejo se sustenta en audios y una vez que se escuchan los audios se transcriben a las respectivas actas. Y efectivamente el señor alcalde en la sesión de consejo número 14, él ha presentado y justificó su inasistencia con sendos documentos que obran en el expediente. De la misma manera, la segunda sesión ordinaria del 15, donde se le atribuye que no ha sido justificada al inicio del acta de las sesiones, en todas las tres actas, el secretario general da cuenta y es por eso que el teniente alcalde o el primer regidor asume la presidencia de esta conducción de sesión de consejo y así terminan las actas que ha presentado la misma peticionante de la vacancia. En la segunda acta
Efectivamente, algunos gobiernos locales, cuando llega una autoridad de la máxima investidura, como en ese entonces, porque también hemos presentado documentales sacadas de los medios de comunicación, de las redes sociales, para poder justificar y fundamentar, igual se dio cuenta al Pleno del Consejo y justificó su inasistencia el señor alcalde. Y en la tercera acta de fecha 16 de agosto, de fecha 28 de agosto, que es el acta 16, se ha acompañado y está sustentado con el memorándum 063 que obra en autos, en donde el señor alcalde, y dan lectura en la sesión de consejo, y dice: el alcalde Hugo Febre justificó su inasistencia a sesión por motivos de salud mediante el memorándum 063, y después ha incorporado este certificado de estudios, este certificado médico, pero que al mismo tiempo, la peticionante de la vacancia han cuestionado y ha sido el colegio médico que ha dicho en la filial Piura que efectivamente este certificado de salud es válido y tiene toda la validez, y que además existe el informe del médico tratante que en su oportunidad, como lo tienen a la vista, es el certificado médico de Víctor Hugo Febre en la carta del colegio médico que da fe y corrobora que estos no son documentos ni adulterados ni con la inteligencia artificial, como pretende mi estimado colega sorprender a este tribunal. Pero más aún también la vulneración de los derechos fundamentales, y que con lo escrupuloso que es este Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, en este proceso de vacancia, además también se presentó el ciudadano Pedro Vinces como adherente, y sin embargo el Consejo en Pleno rechazó, no lo hizo participar como tal, ¿no? Y tampoco ha sido materia de notificación del acuerdo de consejo. Y además también en esta acta, el señor regidor Percy Anayaco no ha emitido su voto. El Jurado Nacional de Elecciones, a través de su abundante y reiterada jurisprudencia, ha establecido que para el caso específico de vacancia y suspensión, absolutamente todos los concejales deben de emitir su voto, que esto no ha sucedido. De esta manera, señor presidente, señores magistrados, a las pruebas que hemos presentado, en todo caso, siendo que las pruebas deben ser conducidas, deben ser confrontadas, las pruebas deben de ser debatidas en sesión de consejo, esto no ha sucedido. Estas pruebas que nosotros hemos presentado no pueden desconocerse. Por tal razón y por tales consideraciones, solicitamos pues que el presente recurso de apelación se declare infundado y consecuentemente se ratifique el acuerdo de consejo que declaró la no vacancia de mi patrocinado. Gracias, doctor. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Si no, la causa queda al voto. Buenas tardes, doctores. Muchas gracias. Adelante, señor Trujillo. Señor presidente, doy cuenta que no hay más expedientes programados para vista. Perfecto. Entonces, damos por terminada la sesión. Muchas gracias, señores magistrados. Nos conectamos en unos minutos en sesión privada. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todo el equipo y a los abogados presentes.